SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Trump escala en la guerra arancelaria. ¿Y a partir de ahora qué? Esta es la preocupación internacional en todos los informativos del planeta. La guerra arancelaria de Donald Trump se recrudece. Y la palabra recesión se agudiza porque hoy Donald Trump anuncia que duplica los aranceles que pretendía imponer a sus aliados, a Canadá, del 25 al 50% en las compras de acero y de aluminio. Around 900 points today after Trump, in an interview on Fox News, refused to rule out a recession. Trump ha puesto en su red, en Truth Social, este comunicado, el de decir, he dado orden de que los aranceles del 25 se dupliquen al 50%. Es el arancel más alto en ningún lugar del mundo, acaba de decir. Y lo peor es, esto es inminente, entran en vigor mañana. Y sin marcha atrás. Donald Trump dice Estados Unidos va a gravar a sus aliados, a Canadá, y va a abrir una guerra comercial con sus socios. Y esa guerra ha escalado hoy en munición. Es cierto que cada anuncio viene seguido de un matiz, pero también es cierto que cada anuncio está viniendo seguido de un terremoto en las bolsas y en la economía que hoy se ha reproducido. Hoy las bolsas vuelven a sangrar, hoy la economía vuelve a asomarse a la recesión, pese a que Donald Trump sigue diciendo que Estados Unidos va a tener tanto dinero que no van a saber qué hacer, que se van a hacer ricos cobrando al extranjero. All I know is this, we're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs. And we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you, you just watch. No vamos a saber en qué gastarnos todo el dinero que vamos a recaudar, dice. Open factories, it's going to be great, and the plane is landing. Y dice a bordo del Air Force One, y todo va a ser genial, y el avión aterriza, así que me voy. Este es el anuncio y esta es la propaganda. Vamos a ir paso a paso con lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque lo que está pasando es una escalada de una guerra arancelaria que solo deja perdedores, ningún ganador. Todo comienza con Canadá respondiendo a Estados Unidos. Estados Unidos anuncia aranceles a Canadá, primero. Canadá responde, segundo, diciendo, muy bien, si ustedes nos imponen un impuesto, nosotros les vamos a cobrar más por la energía que les vendemos. Y la energía que Canadá vende a Estados Unidos es muchísima. Así que su gobernador en Ontario, Doug Ford, dice literalmente: We're moving forward with a 25% surcharge on electricity exports. For the 1.5 million American homes and businesses that Ontario powers, homes and businesses. Vamos a cobrarles a el 1,5 millones de hogares a los que les damos servicio, desde Michigan hasta Nueva York, desde empresas hasta hogares, un 25% de sobrecoste. Each and every single day. On an average, this will add around $100 per month to the bills of hardworking Americans. Esto significa que los americanos trabajadores van a tener que pagar 100 euros más en energía cada mes solamente por la guerra arancelaria con Canadá. Completely. Believe me when I say I do not want to do this. I feel terrible for the American people because it's not the American people who started this trade war. Y lamentamos tener que hacer esto, pero esto no es un castigo al pueblo americano, dice, sino al gobernante americano. Este es el segundo acto. El tercero era Estados Unidos duplica los aranceles a un aliado, a Canadá. Y la amenaza es de tal calibre que esta tarde, a última hora, hace apenas unos minutos, Canadá ha dicho no vamos a aplicar esto. En cualquier caso, lo que tenemos es una escalada, aunque no se aplique, lo que tenemos es una escalada y un aumento de los daños. Aunque la sangre nunca termina de llegar al río, lo cierto es que tenemos ya los aranceles como arma y los daños cada vez mayores. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big.
Él llama a esa recesión una transición a un modelo que nadie termina todavía de entender, pero que en estos momentos significa que una economía que crecía al 2,8% y que proyectaba crecer al 2,4% este año, apenas va a crecer un 1,7%. Lo que tenemos, por tanto, es una primera consecuencia bursátil. Las bolsas se desploman porque, segunda consecuencia, todo es más caro y tercera consecuencia, Estados Unidos se asoma a la recesión. Y cuando la locomotora se para, Estados Unidos es la locomotora del planeta, se paran también los vagones. Y los gobiernos extranjeros ya no están discutiendo si vamos o no vamos a una recesión, sino de quién es la responsabilidad de la recesión a la que vamos, si esta puede ser bautizada como la recesión Trump. Again, I stress, this is not the American people. Canadians know it. And if we go into a recession, it's self-made by one person. It's called President Trump's recession. Canadá dice, esta es la recesión hecha por el presidente Trump. Y ahora mismo vamos paso a paso en esa dirección. Todo esto es lo que ha ocurrido esta tarde. Todo esto es cómo se ha precipitado algo que es extraordinariamente delicado como una guerra comercial a la velocidad y a la torpeza de un auténtico elefante. Y lo que tenemos ahora es una serie de piezas de dominó que siguen rodando y siguen cayendo. Empezando por las bolsas. Ayer las bolsas vivieron su peor jornada desde el año 2022. Hoy, cuando debería haber sido día de rebote, las bolsas han vuelto a sangrar. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. La bolsa americana sigue sangrando y lo que está ocurriendo es que los mercados siguen en rojo, de nuevo alarmados por las consecuencias de todo esto. Sí, porque titular a titular Trump ha ido desquiciando a las bolsas, ha seguido haciéndolo hoy y ha contagiado también aquí al mercado europeo. El IBEX, aquí en casa, ha firmado hoy su segunda peor sesión del año. Ha perdido un 1,7%, pero después de dejarse ayer un 1,3%. En total, casi 400 puntos ha perdido desde el arranque de la semana. Hoy, por cierto, han sido las empresas turísticas las que han sangrado especialmente. IAG, el holding de aerolíneas de Iberia, se ha desplomado un 7%, un 5% ha caído Amadeus. En fin, el desplome de estos 2 días va al compás también de lo que han hecho el resto de índices europeos. La bolsa de París, de Milano, de Frankfurt, especialmente esta última, han sangrado más de un 3% en solo 2 sesiones. Donald Trump era la persona que iba a salvar los mercados, la persona que iba a disparar las bolsas. Desde que Donald Trump ha llegado, el Dow Jones ha caído un 5%. Está en terreno negativo. El Standard & Poor's, el Dow Jones es el índice industrial, el Standard & Poor's, que es el índice más general, ha caído más de un 6%. Y el Nasdaq, el índice tecnológico, está sangrando casi un 10%. Todo ahora mismo, todo es una sangría. Y esta es solo la primera pieza del dominó, la de los valores en bolsa. Javier Cabrera, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Y esto va a seguir? ¿Más aranceles significa más sangría en la bolsa? Probablemente. Yo creo que la clave aquí es la incertidumbre que generan las declaraciones de Donald Trump. No solo porque en sí los aranceles distorsionan los precios del mercado y en general dificulta las proyecciones tanto de los empresarios como de los consumidores, sino que el constante anuncio de declaraciones, esa guerra de titulares de pongo aranceles, quito aranceles, crea aún más incertidumbre. Si pone aranceles es malo para la economía, pero si los establece y los deja fijos, por lo menos los consumidores y empresarios pueden hacer sus estimaciones, sus proyecciones con ese escenario. Si estás constantemente cambiando de escenario, es muchísimo más complicado y esto pues ha dañado la confianza de los consumidores en Estados Unidos y también de las empresas. Por eso estamos viendo caídas tan profundas estos últimos días. Hay un índice, el índice del miedo, el índice del terror, se conoce, básicamente mide la volatilidad, cuánto sube y baja en una sola jornada la bolsa, que está saltando a niveles de hace 6 meses en un máximo. La cuestión a partir de aquí es, ¿hay alguien a salvo? Porque hemos visto cómo los aranceles se imponen a enemigos, China, y a amigos, Canadá y México. ¿Hay algún sector, hay algún país a salvo de esto? Bueno, yo creo que ahora mismo es complicado de decir y ningún país puede quedarse tranquilo, ¿no? Europa ahora, por ejemplo, parece que está un poco más aparte
pero todo apunta a que es el segundo enemigo, ¿no? Esa segunda ronda de aranceles que propondrá Estados Unidos y probablemente el objetivo sea Europa. Entonces, yo creo que ahora mismo es complicado pensar en un país. Reino Unido quizás alguna vez Donald Trump ha hecho algún guiño, pero igualmente probablemente también imponga aranceles sobre el Reino Unido. Yo creo que es cierto que hay que señalar que si bien la volatilidad este año se ha incrementado con respecto a los 2 últimos años, venimos de 2 años que eran muy tranquilos. De hecho, apenas habíamos vivido caídas profundas en los mercados financieros, apenas 3 caídas de más de un 5% en los últimos 2 años, cuando lo normal hubiera sido 3 caídas cada año, y apenas una caída acumulada de un 10%, cuando lo normal es que haya al menos una al año, ¿no? Entonces se ha juntado esa falta de volatilidad de los últimos 2 años con inversores que han entrado en el mercado recientemente, que no estaban acostumbrados a las caídas, con la incertidumbre que ha generado Donald Trump, y se ha producido pues esta bomba que sigue impactando, y es complicado saber hasta cuándo veremos ese suelo. Pues Javier Cabrera, analista de mercados, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hoy lo que tenemos es esto: caídas acumuladas del 5% en el índice industrial, 6% en el índice general, casi 10% en el índice tecnológico. Este es el legado de Trump. Es literalmente más de un billón y medio en 24 horas evaporados en valor bursátil. Es literalmente como haber disuelto el PIB de España en todo un año en apenas 24 horas. Este es el calibre del impacto que está teniendo Trump en las bolsas a las que iba a empujar, a las que iba a salvar. Es el mismo Trump que ahora dice: no hay que mirar a las bolsas. I'm not even looking at the market because long term the United States will be very strong with what's happening here. Porque dice, a largo plazo seremos muy fuertes. Así que lo que tenemos hoy es un efecto que ya les hemos contado, hechos, consecuencias y dominó rodando. Y el primer dominó es el bursátil. El segundo es el preocupante. El segundo es el económico. Los aranceles significan que todo va a ser más caro, y significan que si podemos comprar menos, si somos más pobres, si todo es más caro, también vamos a crecer menos. La economía se asoma a la recesión. Hoy el ministro Carlos Cuerpo decía: cuidado con esta estrategia, porque... Por ello, la estrategia ante anuncios o medidas que estamos viendo en las últimas semanas tiene que pasar no solo por un elemento de prudencia inicial, sino por mantener una actitud constructiva, sabiendo que una guerra arancelaria, que medidas proteccionistas no benefician a nadie. Y esto nos lo dice no solo la teoría económica, sino también la evidencia empírica, puesto que hemos tenido muchos casos donde se ha comprobado que no benefician ni al país que las impone, ni por supuesto a aquellos que las sufren. Pero dicho esto, por supuesto, he dicho, tenemos que ser constructivos, pero Europa no va a ser ingenua. Contamos con las herramientas necesarias para responder de forma decidida. Y esa recesión ahora mismo, sí, como anuncia el ministro español, y están anunciando uno tras otro todos los ministros europeos, si vamos a una guerra comercial con Estados Unidos, el impacto es primero en Estados Unidos, pero luego en todos los demás. En Estados Unidos, Goldman Sachs ha publicado esta pasada noche su previsión. La economía americana viene de crecer un 2,8. Va a crecer, o iba a crecer, un 2,4 este año. Pero ahora mismo Goldman Sachs resta 7 décimas de crecimiento. Pasa del 2,4 al 1,7 por el efecto Trump. Y la Reserva Federal advierte, la economía va bien de momento, pero, subraya, Jerome Powell dice de momento. Despite elevated levels of uncertainty, the U.S. economy continues to be in a good place. The labor market is solid, and inflation has moved closer to our 2% longer-run goal. The new administration is in the process of implementing significant policy changes. La administración americana está en these areas, especially trade policy. Uncertainty around the changes and their likely effects remains high. En cambiar áreas como política fiscal, como políticas de inmigración, como políticas de comercio, y eso puede significar mucho. Eso puede significar esta recesión. Este es el impacto económico en Estados Unidos, la locomotora. Si la locomotora se para, todo lo que viene detrás
los vagones se paran también. Y las previsiones que estamos conociendo estos días son relativamente optimistas. Hoy ha presentado Jordi Fábrega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ha presentado sus cuentas y sus previsiones el Banco de España, y esas previsiones son optimistas porque obviamente no incorporan las últimas 48 horas de locura que estamos viviendo. Efectivamente, los datos que hemos conocido hoy no incorporan el impacto de los aranceles de Donald Trump al resto de países, tanto Canadá, México, como también los que ha anunciado sobre la Unión Europea. Tampoco incorporan el impacto del aumento del gasto en defensa, de manera que los números van a tener una vigencia bastante limitada. Pero esos números que ha presentado hoy el Banco de España indican que la economía española va a crecer este año un 2,7%. Eso significa que va a crecer 2 décimas más de lo que el mismo banco preveía en el mes de diciembre, por dos factores: por los mejores datos económicos del último trimestre y también por la previsión de un mayor gasto de las familias. Esta buena noticia viene acompañada de una no tan buena, y es que el informe del Banco de España prevé mucha más inflación por el aumento del precio del petróleo y por el incremento del precio del gas a nivel internacional. En concreto, se proyecta una inflación que va a ser 4 décimas superior a la contemplada en diciembre, una inflación que va a llegar de media este año al 2,5%. Las dos previsiones hasta hoy eran literalmente esas: algo más de precio y algo más de crecimiento. Lo primero sigue siendo seguro, todo esto nos va a encarecer la factura, todo va a ser más caro. Lo segundo está muy en duda. Y la factura para la economía española la ha planteado, por ejemplo, CaixaBank. CaixaBank hacía el análisis y decía: por cada 10% de aranceles, restamos una décima a nuestro crecimiento. Dicho de otra manera, si tenemos aranceles del 25%, hay que restar 2 décimas y media al crecimiento español. Se trata, por tanto, de un mensaje positivo, optimista. De cumplirse estas previsiones, la economía española seguiría creciendo por encima de la mayoría de economías desarrolladas. Un mensaje positivo, optimista, pero también de prudencia, dado el contexto geopolítico internacional. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en IS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Vamos con el ¿y ahora qué? ¿Y a partir de aquí qué? ¿Esto resta crecimiento? ¿Esto dispara inflación? Bueno, mira, claramente lo que estamos viendo mueve las agujas hacia esta inflación. O sea, menos crecimiento del previsto, menos crecimiento del esperado y más inflación, indudablemente. La inflación es segura y lo del crecimiento, pues tendremos que verlo. Fíjate que la economía al final, o la macro, es más flexible de lo que uno piensa, y la bolsa, la economía no es la bolsa, ¿no? La reacción de los mercados es una sobrereacción. Claramente está cambiando el contexto. La última noticia de que Estados Unidos duplica los aranceles sobre el acero y el aluminio en Canadá en respuesta al aumento del 25% del precio de la electricidad que Canadá exporta a Estados Unidos. Es un escalamiento muy grave de la guerra comercial, y que puede trasladarse perfectamente a Europa, ¿no? y por lo tanto a España. Entonces el contexto, el pronóstico, claramente con lo que estamos viendo, lo que hemos vivido desde el 20 de enero, desde que Trump inauguró su mandato, pues se ha deteriorado sobre lo que esperábamos antes de enero, y se ha movido hacia el sitio peor, el sitio más incómodo para la gestión de cualquier economía, que es más inflación y menos crecimiento, porque cualquier medida que adoptes, en una de las dos dimensiones va a perjudicarte en la otra dimensión, ¿no? La economía española va a pagar ahora mismo, si el día 2 de abril, que es nuestra fecha, día 2 de abril es cuando Estados Unidos anuncia aranceles para Europa. Si el 2 de abril se nos fijan aranceles del 25%, escuchábamos los cálculos de CaixaBank y decían 2 décimas y media menos de crecimiento. Significa que estaríamos creciendo en torno al 2,5, 2,3 aproximadamente. ¿Significaría un problema, no un drama para España? Mira, ese cálculo me ha hecho levantar una ceja, ¿no? Los aranceles habrá que ver si son generales, si son específicos, si van a qué sectores van a afectar,
y obviamente el impacto sobre el crecimiento va a ser muy distinto en un caso o en el otro. El impacto sobre el crecimiento va a ser muy distinto según cuál sea la consecuencia sobre la evolución del tipo de cambio del dólar. Puede que lo que esté intentando Donald Trump es forzarle la mano a la Reserva Federal para que baje los tipos en su reunión de la semana que viene. Puede que, ¿no?, se habla de un acuerdo de Mar-a-Lago donde no el G7 y las grandes economías del mundo supuestamente se ponen de acuerdo para permitir una depreciación o favorecer o gestionar una depreciación del dólar que favorecería las importaciones de Estados Unidos. En fin, estamos en un mundo, hay demasiada incertidumbre y todavía es demasiado pronto para afinar ese pronóstico que me estás pidiendo, decirte si van a ser y hay otra cosa general que a mí que también me ha hecho levantar la ceja, y es que la macro no mide décimas, las mide muy mal. O sea que cuando ya estamos en las décimas, pues el margen de error es muy grande, ¿no? Y entonces, que estamos que hay que deteriorar el pronóstico, yo estoy de acuerdo, 100%. Seguro que sí. Hay solamente ya la incertidumbre que está generando Donald Trump con los aranceles de ida y vuelta, la incertidumbre sobre cuáles son ¿qué le lleva a todo esto? ¿No? O sea, porque ¿cómo se le calma? Porque, sí, o sea, ¿qué es lo que pretende? ¿No? Al final, ¿cuándo se da por satisfecho? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, ¿cuál es el plan? ¿No? Y eso es lo que estamos intentando inducir viendo las medidas que toma, que son disparatadas desde un punto de vista técnico, económico. Políticamente no tengo ni idea. Yo no sé nada. Pero técnicamente lo que estás viendo es que yo no sé cuál es el camino a hacer América grande otra vez, pasando por donde va a tener que pasar. O sea, no sé cuál es el escenario final que se plantea Trump y sus asesores que requiere de estas medidas que en el corto plazo van a ser brutal, van a impactar muy negativamente al consumidor americano, a las encuestas sobre la aceptación y sobre la popularidad del presidente, y Trump es muy transaccional, de verdad. Sí, pero hemos creído todos que esta era una cuestión que había que tomar en serio, pero no literal, y está resultando que hay que tomarlo en serio y además literal. Esto que se nos dijo, no puede ser una transacción, lo cierto es que está empezando a llegar y está empezando a cobrarnos. Efectivamente, profesor, estamos compartiendo todos esto, simplemente la perplejidad de saber que esto es un suicidio económico, pero que sigue ocurriendo en cómodos fascículos. Sí, y yo me asumo a la perplejidad. Fíjate que hay dos actores que todavía no han movido. La Reserva Federal la semana que viene va a decidir, va a tomar una decisión que va a ser muy relevante. En el Congreso y el Senado de Estados Unidos, que tienen que levantar el techo de la deuda, no es como en España. No votan todos lo que manda el portavoz del grupo parlamentario de dedo para arriba, de dedo para abajo. Y como se empiece a ver el deterioro del corto plazo económico, puede que haya defecciones entre la bancada republicana. O sea que yo quiero verlo. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en IS Business School, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Encantado, otro. Hoy este es, en cualquier caso, el diagnóstico compartido. Número arriba, número abajo. Este es el peor escenario económico que podíamos dibujar, el de una crisis autogenerada, el de una recesión provocada políticamente, que desde luego va en contra de aquella promesa de Donald Trump en campaña de vais a ganar tanto dinero, decía. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare. Decía, íbamos a ganar militarmente, económicamente, médicamente. We're going to win so much, you may even get tired of winning. Vais a cansaros de ganar. Please, it's too much winning. We can't take it anymore. Y me vais a decir, ganamos demasiado, páralo, por favor. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. Más y más prometía. Ahora mismo estamos en el escenario radicalmente contrario. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.